Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a este jueves cultural que se organiza en el centro y en esta ocasión por parte de la asociación Karl Rahner hizo esta propuesta de charla. Toda la gente cuando ve el título dice, uy, qué interesante el título. ¿No se oye bien? Pero me acerco un poco. ¿Ahora? ¿Sí? Venga, vale. Bueno. La postergación de los mayores, la soledad como factor de vulnerabilidad. En esta tarde tan especial que nos están comunicando aquí en directo, en vivo y en directo, ¿no? la elección del nuevo Papa, que lo habéis oído ya todos, ¿no? Un norteamericano, Robert Prevost, que va León XIV, León XIV. Bien. Tenemos aquí a Miguel Pascual Liaño, al cual pues conocerán la mayoría de ustedes, este ubetense de pro, pero que lleva tantos años aquí en Granada, que bueno, es magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Granada. Jurista de oficio y escritor por afición. Miguel estudió en su ciudad natal, en Úbeda, en el Instituto San Juan de la Cruz. Posteriormente se licenció en Derecho por la Universidad de Granada. Fue premiado por el mejor expediente académico por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Desde 1981, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Granada, y en 1986 alcanzó el grado de doctor con la tesis titulada La gestión de negocios ajenos. Desde 2013, catedrático de Derecho Civil. Y desde el año 2001 ocupa plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el campo de la investigación jurídica tiene cerca de 100 publicaciones, que no lo vamos a decir ahora todas, evidentemente. Hay una, Miguel, que me llama mucho la atención por el título, y digo, esto es de Miguel. Bueno, hay publicaciones como Código Civil y Ordenamiento Jurídico, Jurisprudencia Civil Comentada, la subcontratación en la construcción, la gestión de negocios ajenos, pero hay un título que a mí me llama la atención porque es El oficio de decidir, y luego tiene un subtítulo que es Dudas y certezas de un juez en activo. Digo, esto es de Miguel, esa precisión ahí, ¿no? Vale. Ha dirigido 3 tesis doctorales y ha ofrecido numerosas ponencias y conferencias, caracterizándose por su rigurosidad, pero también por su amenidad a la hora de exponer y claridad a la hora de exponer sus argumentos. Decir que en su faceta de escritor, que para mí pues, es muy importante, aparte de tu labor profesional como jurista, pues su afición a escribir hizo que en 1986 se publicase una colección de pequeños relatos con el título Relatos de la Mente, y tiene más de 100 artículos en prensa de diversos temas, y desde 2001 un blog personal con el título de Es peligroso asomarse. 4 novelas publicadas, seguro que está preparando otras, ¿no, Miguel? Pero las 4 novelas publicadas, pues Recuerda que yo no existo, Cuando siempre era verano, que se tituló en un primer momento Noches de San Lorenzo, Casa Luna, y la última publicación que salió en 2021, Aunque todo se acabe. Os animo a que la veáis porque son súper interesantes. Y cada cual supera a la anterior, ánimo de ver, bueno, ya prefiero mucho, ¿no? Pero bueno. Decía en uno de sus personajes, de los personajes creados por Miguel,
un novelista llamado Marcos Fortuño, ¿no, Miguel? En Casa Luna, una de sus obras. Decía Marcos Fortuño que podría disparar la verdad a bocajarro con una frase certera y definitiva, pero he decidido contarla poco a poco, paso a paso, tal y como yo mismo la he vivido. Pues vamos a ver paso a paso y poco a poco cómo Miguel nos va adentrando en este tema tan interesante de la postergación de los mayores. Y ya está, eso es lo que yo quería deciros. Eso sí, avisar que está previsto que la conferencia dure aproximadamente unos 50 minutos. Después habrá un tiempo para el diálogo, preguntas que quieran hacer ustedes, unos 20 minutos, y la idea es terminar aproximadamente a las 9. ¿Vale? Así que adelante, Miguel. Pues muchísimas gracias, queridísimo Antonio, amigo de largo recorrido, como se ha notado, y presidente de la asociación AKR. Ya no, ahora es Nieve. He sido presidente de la AKR, pero ahora es Nieve. Presidente honorífico que no me deja terminar, estamos hablando de la asociación Cal Runner, de la que formo parte, que ha sido la que me ha propuesto para dar esta charla. A ver, yo no sé por qué sabes tú que hay un libro, una publicación mía que se llama El oficio de decidir, si todavía no existe. No sé. Sale el 14 de mayo, o sea que todavía no es posible que la haya... Como te conozco, ya sabes. He estado por ahí buscando por internet. Está bien. Una cosa que no he dicho es que, aparte ya de su voluminoso currículum como jurista y como profesor y todo esto, Miguel es una persona que tiene un corazón tan grande, que eso es lo mejor que tiene. Y que es una persona con una sensibilidad social impresionante, que siempre la ha tenido. Y cuando éramos jóvenes estábamos aquí en este centro, calle Elvira, y estuvimos en la creación de Justicia y Paz aquí en Granada. Eso no sale en los currículums, Miguel, pero está ahí también. Perdón, sí. Bueno, algo ha debido de haberse contagiado de haber tenido tantas experiencias contigo, Antonio. Pero bueno, vamos a dejar de echarnos. Desde luego esta tarde no se va a recordar porque en el Centro Francisco Suárez se haya dado una conferencia sobre la edad y la postergación de la edad y estas cosas. Se va a recordar por otra cosa, ¿no? En la tarde del 9 de mayo de 2025 ya está marcada para siempre, y eso, pues esto va a ser una cosa absolutamente que se va a olvidar inmediatamente apenas termine, mientras que de hecho estamos todos pensando un poco en qué estarán diciendo, en qué estarán comentando los periódicos, pero bueno, vamos a seguir, vamos a hacer lo que... En todo caso, siempre yo al menos podré decir que la tarde en la que nombraron al Papa León XIV, yo di una conferencia sobre... Eso sí me podrá servir para recordar la fecha en la que la di, o sea, sí. Bueno, pues efectivamente, paso a paso, poco a poco, como dices, pues voy a intentar tratar un tema que podríamos decir que es una nueva forma de vulnerabilidad y de discriminación consistente en el trinomio, en la conjunción entre edad, soledad y entornos digitales, o digitalización de la vida, que intentaré inscribir esta reflexión en el ámbito del discurso sobre la igualdad y de la lucha por la igualdad y la no discriminación, que es algo que hoy día, en este momento histórico, merece atención, porque están pasando cosas interesantes que pueden suscitar cierta perplejidad alrededor de esto, y que no nos vale lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo seguramente. Voy a ilustrar este tema hablando de un caso concreto, que es el caso Rosa Liaño, que es mi madre. Sí, voy a hablar de mi madre para ilustrar lo que quiero decir, y acabaré con una propuesta muy concreta. La reflexión se presta a ser muy genérica, el tema es algo que os suena a todos, más o menos os podéis imaginar un poco de qué va, pero sí os digo que procuraré
llegar a una conclusión muy concreta que me bastaría con que fuera lo único que se retuviera de todo lo que voy a decir, esa propuesta, esa orientación final que me gustaría dar. Digo que bueno, hablamos de nueva vulnerabilidad y por tanto estamos hablando de desigualdades, y estamos hablando del discurso de la igualdad y estamos en un momento interesante de cierta perplejidad, como digo, alrededor del discurso de la igualdad. ¿Por qué? Porque por un lado, y esto es notorio, esto es evidente, se está produciendo el resurgimiento de doctrinas, de tendencias, de movimientos bien estructurados, consistentes, potentes, alrededor del darwinismo social. Es decir, esa tesis según la cual las políticas de igualdad son un lastre, cuando no un robo, que dice el presidente argentino, un lastre que merma la competitividad, el desarrollo, la evolución, etcétera, que por tanto es algo de lo que hay que irse desprendiendo para tirar más rápido y que cada uno estabile darwinismo, es decir, mejor no ayudar a nadie para que la especie mejore, la sociedad mejore, sea más competitiva y ganen los mejores, ¿no? Los más potentes. Esto antes hablábamos de esto como del pasado. El darwinismo social lo referíamos al pasado, pero ahora está en el horizonte. Hay potentes doctrinas, movimientos políticos que con argumentos, no porque sean simplemente con argumentos, es lo que proponen. La motosierra, es decir, o ¿cómo se llama lo de Elon Musk, lo que estaba dirigiendo la oficina, ¿cómo se llama eso? De aligerar todo el presupuesto del Estado, pues eso. No es por fastidiar, es porque están convencidos de que hay que eliminar las políticas de igualdad, porque son un lastre, son un gasto ineficiente, son un robo incluso a través de impuestos, etc. Es algo, dicen, castrante de la sociedad, una rémora, un robo. Ya digo, no como algo que decimos para hacer la caricatura y decir fuera, hay que ver qué malos que eran los que defendían esto. No, es que ahora está creciendo, ¿no? Con lo cual tenemos que tenerlo presente. Pero al mismo tiempo esto coincide con lo que podríamos llamar una ambición reglamentista de la igualdad, también en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, hay políticas antidiscriminatorias o de igualdad consolidadas que están avanzando con mucha ambición en el nivel legislativo, una ambición que a veces a algunos, incluso favorables de políticas de igualdad, les empieza a resultar enojosa, excesiva, burocratizada, reglamentista y quizás ineficiente. Estamos hablando de políticas de protección extrema de consumidores, protección extrema de menores, de minorías lingüísticas, de tal. Bueno, pues dentro de Europa hay una ambición legislativa a favor de la igualdad que avanza en algunos aspectos concretos, no generales, concretos, elegidos, avanza de una manera casi desmesurada, que podríamos llamar reglamentista. Con dudas, en general, dudas que no tenemos del todo resueltas sobre la eficacia que estamos teniendo, ahora me refiero a Europa, en las ambiciosas o en las políticas simplemente de igualdad. Dudas en relación a si estamos realmente o no mejorando en términos de pobreza, o sea, remediando en cierto modo la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad. Tenemos políticas de igualdad en Europa, queremos políticas de igualdad en Europa, queremos mantener el Estado, de momento sigue siendo hegemónico, de momento sigue siendo en Europa hegemónico el discurso del Estado del bienestar, pero en el fondo reconocemos que tenemos dudas sobre si estamos siendo eficientes, si estamos reduciendo la pobreza y la vulnerabilidad.
Quizás porque no sabemos si tenemos bien identificados los agujeros por donde se pierde el dinero que empleamos en igualdad, si tenemos bien identificados dónde están los problemas, y por otro lado con la sensación de que hay barreras de acceso para que los realmente discriminados se beneficien de las políticas de igualdad. Si están llegando a los últimos, o si se quedan estas políticas de igualdad si favorecen solo a los antepenúltimos, ¿no? Esta duda la tenemos. A mí me llama la atención un informe que me llamó bien, que está muy bien elaborado, un informe que hicieron entre ESADE y Oxfam sobre un estudio sobre la eficacia del bono social eléctrico. Y la conclusión a la que llegaron es que en absoluto llegó a las personas vulnerables. Mayoritariamente llegó a personas que daban los requisitos, que tienen destreza en la gestión de las solicitudes, que se enteran, que saben, que piden y que obtienen. Pero el que realmente está fuera, excluido, ni se entera de que hay un bono eléctrico y no ha tenido la suerte de que un asistente, de que un trabajador social le informe de ello, etcétera, etcétera. Por supuesto, es una tendencia. No digo que nadie que realmente lo necesitase lo haya conseguido. Pero el informe concluye con una conclusión, y es: las administraciones públicas en las políticas deben salir a buscar las vulnerabilidades, no esperar a que las vulnerabilidades pidan, deben salir. A mí esto me encanta, es un detalle, pero me encanta porque nos deja descontentos, nos intranquiliza. No podemos seguir con nuestros cuadros de siempre: tablas de desigualdad, grupos discriminados, 4 políticas que presentamos en una campaña electoral, o presentamos en tal, y ya estamos cumpliendo. No, hay que ser ambicioso de verdad, no enredar hasta el último detalle lo que ya sabemos y lo que ya dominamos, sino buscar lo que no dominamos, donde no llegamos, ¿no? Una política imaginativa de igualdad. Quizás, y esto es otro debate dentro del tema del discurso de la igualdad, si no teníamos, avanzo con mi respuesta es que no, pero se plantea si no teníamos que ir saliendo de las clásicas categorías de desigualdad, los grupos que tenemos identificados como grupos discriminados, ¿no? Por razón de sexo, por razón de renta, por razón de orientación sexual, por razón de discapacidad, enfermedades, de origen, de raza, de ideología, etc. Estas son las que toda la vida asociamos a discriminación, ¿sí o no? Y dentro de los ensayos y los planteamientos en materia de igualdades, no debemos de afinar un poco más, no debemos ir al pincel fino, en vez de la brocha gorda de raza, sexo, orientación sexual, ideología, etc. No debíamos individualizar más las políticas de igualdad, ir más al individuo en vez de a la categoría. Esto es una enorme tentación con el Big Data y la inteligencia artificial. El Big Data y la inteligencia artificial son capaces de diluir las categorías sociales de discriminación. Es decir, el hecho de ser inmigrante va a ser un dato anonimizado en el conjunto del perfil hecho para cada individuo y que va a combinarse con si ha leído o no a Shakespeare, con si compra en un mercado o en otro, con si utiliza tarjeta de crédito o no, con dónde ha nacido, con tal, con cual, y una creación de perfiles que por el mero procedimiento estadístico va a dar unos resultados de estas personas tienen más posibilidades de esto, esta persona tiene menos posibilidades, y por tanto una atomización del problema de la igualdad. Esto que parece fascinante es peligrosísimo, no solo por los sesgos de la inteligencia artificial, sino porque diluye políticas conocidas imprescindibles. Es que en el fondo es más grave, aparte de más frecuente, es más grave que te discriminen por a qué grupo perteneces que a que te discriminen porque has tenido mala suerte en algo.
No sé si me explico. Es decir, que por ser de una etnia yo tenga menos oportunidades, eso es algo mucho más grave que por razones estadísticas yo haya salido peor parado que otro. El hecho de discriminación por grupo, por pertenencia, es algo clásico del discurso de la igualdad y me parece que es imprescindible. No se puede diluir ni degradar, diluir las políticas de igualdad convirtiéndolas en pellizquitos y batallas individuales de datos que no son manejables más que por un superordenador alimentado con un Big Data. No me convence ese planteamiento de igualdad, no me convence. Creo que hay que mantener las grandes categorías. Eso sí, con esa ambición de buscar puntos ciegos y de buscar líneas transversales. Nuevas, transversales y combinadas, que sí que nos permiten hacer retratos de vulnerabilidades y de discriminación. Vale, pues ahí es donde yo quiero introducir este trinomio de factores de vulnerabilidad, este trinomio que se potencia enormemente, que es edad, soledad y entorno digamos, exclusión digital. Entornos digitales o digitalización de los bienes y servicios cotidianos y ordinarios, ¿no? Edad, soledad y digitalización. Todavía antes de hablar de mi madre, quiero hacer otra reflexión general en la que se inscribe este problema, que es la nueva percepción, y ahora en clave, desde mi punto de vista, muy positiva. La nueva percepción cultural que empezamos a tener, a nivel legislativo ya la tenemos, pero culturalmente vamos a ir poco a poco, sobre el concepto y la percepción de vulnerabilidad y de discapacidad. ¿Qué ha cambiado? Discapacidad, vulnerabilidad. Ha cambiado legalmente desde la aprobación de una ley, la ley de junio de 2021 sobre, en fin, medidas judiciales de apoyo para personas con discapacidad, pero que, como digo, todavía no está culturalmente del todo consolidado y vamos, ni siquiera los jueces que están dictando sentencias en esta materia todavía no han dado el salto de asumir íntegramente el nuevo modelo, pero es un modelo que proviene del Convenio de Nueva York para las personas de discapacidad de 2013 y que es una apuesta importante, que es una completamente nueva percepción de lo que significa la discapacidad. La discapacidad no es una noción referida a la persona, a una persona, sino que es una noción relacional, funcional, relacional entre persona y entorno. Con lo cual, no basta con el planteamiento clásico que es vamos a analizar a esta persona, como quien hace un diagnóstico, ve, oye, grado de lucidez, grado de inteligencia, grado de movilidad, hago un retrato, un perfil, un diagnóstico y digo, ¿discapaz? ¿Discapacitado o no discapacitado? O discapacitado mucho, poco, regular. Ese planteamiento ya es insuficiente, pero claramente, legalmente insuficiente. La discapacidad no resulta de mirar a la persona, sino de mirar a la persona en su entorno familiar, en su entorno económico, en su entorno urbano, en su entorno digital, etc. Es decir, ¿con qué choca en su entorno? ¿Qué hay en su entorno que le impide desarrollar sus potencialidades? ¿Y qué hay en su entorno que le facilita la vida y el desarrollo de su autonomía y de su libertad? La misma persona puede ser discapacitada o no según el entorno en el que esté, o más o menos discapacitada. Tenemos un modelo antiguo y clásico, que es el de la supresión de barreras arquitectónicas. La persona sin una pierna tiene una restricción, está impedida en determinados entornos, si hay escaleras, pero si hay rampa, no está impedida. No hay barrera.
no hay inaccesibilidad, puede desarrollar su libertad de ir donde quiera sin ayuda. Luego, la discapacidad no está solo en la pierna, está en la pierna y está en la escalera. De manera que el tratamiento de la discapacidad tiene que abordar una doble perspectiva, la persona y el entorno. Hay entornos discapacitantes y hay entornos capacitadores. Y por eso en la nueva ley, en los procedimientos para la provisión de apoyos a personas con discapacidad, lo primero que tiene que hacer el juez, así se lo dice la ley, es pedir informes a servicios sociales de qué recursos sociales hay que faciliten la vida de esta persona. Porque a lo mejor no eso basta. No hay que nombrar un curador, ni un sistema un poco más rígido de apoyo a la persona. Lo primero, le voy a informar de qué prestaciones sociales, qué recursos sociales hay, qué ayudas, qué posibilidades hay. Por ejemplo, usted aquí en su casa, usted tiene derecho a que pongan una rampa, por volver al ejemplo anterior, que es un ejemplo demasiado fácil, pero bueno, usted tiene derecho a esto, y se puede hacer de esta manera, y con esto usted gana en autonomía enormemente. O usted tiene la ley de dependencia. La ley de dependencia no es un sistema de discapacitación, sino es un sistema de apoyo para hacerle la vida, para que usted pueda desarrollar de alguna manera su autonomía, dentro de que usted es una persona dependiente. Pero esto es el concepto que se va aplicando en la nueva legislación, el concepto de ajustes razonables en el entorno para propiciar la capacitación. Ajustes razonables. En una empresa, en una página web, en un edificio público, etcétera, tiene que diseñarse pensando en las discapacidades que potencia ese entorno y las que elimina ese entorno. Tienen que hacerse ajustes. Es un principio legal, ajustes que sean razonables. Es decir, razonable significa, en fin, vamos a ver cuánto cuesta, vamos a ver la utilidad, una relación de costes-beneficios, ajustes razonables. Pero si son razonables y no los hace, usted empresa, usted creador de una página web, etcétera, va a tener una sanción. Probablemente va a ser condenado a indemnizar. Se van a aplicar las normas de la ley antidiscriminación, porque no hacer ajustes razonables se considera una forma de discriminación. Entonces, esto entra dentro del discurso de la vulnerabilidad, del discurso de la igualdad y de la discapacidad. Pero en fin, voy a ver la hora, vamos a hablar, para ilustrar el trinómeno de la soledad, digitalización. Parto de un ejemplo que conozco bien, que es el ejemplo de mi madre. Rosa Liaño tiene 99 años, dentro de un mes y menos 2 días cumplirá, si Dios quiere, 100. Es una persona lúcida. Hablando con ella por teléfono, nadie diría es una persona discapacitada. Mantiene una conversación, una presencia, una capacidad de reacción, una capacidad de sufrimiento, una capacidad de alegría. Está al tanto de lo que ocurre, seguro que ya sabe quién es el Papa y qué piensa. Lo habrá oído en Radio María, que está todo el día conectado a Radio María, que seguro que ya lo sabe. Lucidez. Tiene lo que yo llamo una autonomía física doméstica. Ella sola no sabe, pero en la casa no necesita ayuda para ir de acá para allá, salir, hacer las necesidades mínimas, ordinarias de la vida, las hace ella sola, las puede hacer ella sola. No quiere ayuda para las cosas ordinarias de su vida, no quiere ayuda. Es más, ella me dice, o nos dice, cuando le decimos, mamá, vamos a ver, que ya te va haciendo falta algo más, dice, el día que deje de intentar ser autónoma voy a dejar de serlo de golpe. Luego, dejadme que lo siga intentando.
tiene autonomía física doméstica. No ve mal, veía mal, pero se operó y ahora ve mejor. Oye mal, como yo. Controla su medicación, es verdad que mi hermano le ayuda con estos pastilleros maravillosos que hay ahora, lunes, martes, miércoles, jueves, mañana, tarde, noche, algunos de ustedes seguramente tiene también, que son los que requieren más de una o dos medicinas al día, necesitan esos pastilleros, ¿no? Pues ella lo tiene y bien nutrido, porque tiene enfermedades y graves, pero ahí lo tiene. Controla su comida con criterio, sabe más de nutrición que muchos nutricionistas, y tiene una buena relación consigo misma y con su vejez. Sabe que está en el final de su vida, lo tiene muy claro. Se ve a sí misma como es. Ella dice, la vejez tiene muchísimas ventajas, todo el mundo te quiere, todo el mundo te dice que bien lo haces, todo el mundo te dice que guapa estás. El único problema que tiene la vejez es que ya llega muy vieja. Que ya llega muy vieja. Si no fuera por eso, la vejez sería maravillosa. Dice también, esta es una frase de mi padre, pero lo dice ella, dice, la vejez es un todavía, es un ser todavía, ¿no? Pues a mí ese todavía, mientras lo tenga, pues ella tiene una buena relación consigo misma y con su vejez. ¿Es una persona con discapacidad? Hay muchísimas cosas que no puede hacer. Pero ella se ha empeñado y duerme sola. No digo que no duerma con alguien en la cama, digo que duerme sola en su casa. Ella vive en Úbeda, sus hijos no somos de Úbeda, y ella no quiere no quiere tener que atender a una persona como ella dice, todo el día. No quiere. Le cuesta trabajo. Sabemos que un día se cae y la hemos perdido. Ella lo sabe también. Nos pide, por favor, que le demos la oportunidad, con lucidez. No podemos hacer otra cosa. ¿Tiene limitaciones? Claro que las tiene. ¿Es una persona con discapacidad? ¿Necesita apoyos especiales? Vamos a ver su entorno. Hemos dicho que la discapacidad es una noción relacional. Persona y entorno. Entornos capacitantes, entornos discapacitantes. ¿Cuál es el entorno del imán? Primero, entorno personal. Está muy bien querida por su familia, pero ninguno de sus familiares, ni de sus hijos, ni de sus nietos vive en Úbeda, que es donde ella vive. No tiene esa suerte. Está muy conectada con ellos, pero no vive ninguno en Úbeda. Ahora tiene lo que podemos llamar su cohorte de compañía, sus ángeles de la guarda, lo llama ella también. Tiene aguada, que va varias mañanas por semana, oficialmente 2 o 3 mañanas por semana, a hacer cosas domésticas, a llevarle la comida, etc. Eso hablado con nosotros, se pasa prácticamente todas las tardes con cualquier cosa, ¿no? Que he visto esto, que he traído esto, que no sé qué, que no sé cuánto, pues para callar. Tiene a Paca, otra que va también a regar las plantas, a tal, a cual, a otro tipo de cosas, que lleva yendo toda la vida. ¿Cómo no va a venir Paca por aquí? Pues Paca sigue yendo, y nosotros encantados, porque cuantas más personas vayan por ahí, mejor. En su cohorte tiene a Vanessa. A Vanessa nos la inventamos nosotros cuando empeoró de salud y dijimos, ay, que no puede estar tanto tiempo sola y tal. Ella decía que no. Entonces nos inventamos el que, mira, mamá, hemos encontrado una historiadora que te puede ayudar en el archivo de papá. Se lo decimos a ella, ella es historiadora, no es mentira. Ella se había ofrecido en una página de clases de historia a niños. Pero yo la llamé y dije, mira, no es para clases de historia a niños, es para ver si podría ir, esta es la situación, y le vamos a decir que tú vas a ayudarle en el archivo. Le encantó y forma parte de su cohorte. Va, habla con ella, le pone canciones, también le ayuda en el archivo, pero eso no de menos. Está con ella y le da compañía, y le ayuda en cosas, etcétera, etcétera. Está Angelines. Angelines le lleva a la comunión los sábados, y le hace ahí una pequeña ceremonia y de la parroquia, y los Angelines forman parte de su cohorte. Está Blas, que es un hombre para todo. Le
pone un cañizo, que arregla un tal que se ha caído, está y va, doña Rosa, ¿qué pasa? Que le voy a arreglar esto, tal. Están sus hijos, que también no somos unos desapegados, sino que nuestras posibilidades vamos todo lo que podemos por allí, la traemos de vez en cuando por aquí y la tenemos monitorizada con una cámara y fines de semana o incluso el que está jubilado durante la semana, hoy mismo por ejemplo, pues está allí. Si supiera que estoy hablando de ella. Es decir, ella tiene una especie de guardaderecho que resulta capacitante porque es una cohorte que no le sustituye, sino que sirve para que siga siendo autónoma, para seguir sintiéndose autónoma, mandando, gobernando en su vida, ¿no? pudiendo salvar las barreras que supone la edad, básicamente la edad que son 99 años, ¿no? Y sus proyectos, le permite alimentar sus proyectos. Pero vamos a seguir mirando a su entorno. Y ahí nos tropezamos con el otro factor del trinomio. Hay enfermedades, pero no son discapacitantes, ya he dicho, hay edad, pero en sí misma no es discapacitante, simplemente que requiere ajustes razonables, requiere ayuda, Pero vamos a mirar ese otro entorno que ha supuesto un gran impacto en su vida, que es el entorno de la digitalización de la vida normal, de la vida ordinaria, de bienes y servicios normales y ordinarios. Mi madre ha sido toda la vida una tecnofriki. Fue la primera que llevó un magnetofón a Úbeda. Ella estaba al tanto de no sé cuánto. Ella ha pasado de música, ha pasado por el casete, el disco y el CD. Ahí se quedó. Ella ha pasado de la radio a la televisión con la UHF y con tanto, como tanto de aquí, al mando a distancia, incluso al zapping, pero ahí se quedó. A las plataformas ya no tanto. Ella, amante del cine, grabó películas en VH no sé qué, en beta no sé cuánto, en vídeos, e incluso tiene películas en CD o en DVD, pero ahí se quedó. Oye, ella se incorporó al ordenador. Ella sabía la mecanografía y escribía y pasó un montón de artículos de mi padre, un montón de cosas al ordenador. Te llamaba mucho tal, pero con gran tenacidad se incorporó, mandaba correos electrónicos, estaba, digamos, incorporada al mundo de un ordenador, de un PC personal, y sacó ciertas funcionalidades. Pero claro, apenas el ordenador empieza a hacerse obsoleto, obsolescencia programada, adaptarse al siguiente, a la tablet, al portátil, al tal, empieza a ser, y con más edad, empieza a ser cada vez más complicado. Cada vez más complicado. De manera que, pese a su tenacidad y a ser tecnofriki, que le encantan los aparatos y las cosas, pues se va quedando sin música. Una mujer amante de la música que nos ponía el concierto de Aranjuez para acostarnos y dormirnos, lo recuerdo, se va quedando sin música, porque ya los CDs, ¿dónde los ponen? Si ya no tiene CDs. Sí, tenemos un, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Pero el LED es muy pequeño y le cuesta mucho trabajo utilizarlo para poner, y lo de Spotify ya muy complicado para ella, ¿no? Con lo cual se va quedando sin música porque la música ya no se produce en los entornos analógicos, que son los que ella manejaba. Se va quedando sin cine y con, digamos, se pierde esa maravillosa oferta televisiva que tenemos con las plataformas, sobre todo de cine, de series, de documentales, y se queda con los dos canales, con la televisión española para saber y ganar y con Radio María todo el día, ¿no? Pero yo sé que ella podría disfrutar tanto ahora, no en otro momento, ahora,
podría disfrutar tanto con la oferta televisiva que hay, pero se está perdiendo el cine. Es muy difícil que ella vea películas. No ha claudicado del todo, ella tiene móvil y tiene WhatsApp y está en grupos de WhatsApp y dice cosas y manda fotos y reenvía chistes alguna vez, pocas, otras veces se equivoca y manda a uno lo que no es de otro, pero está ahí, y es verdad que el WhatsApp es un factor de compañía para ella, ¿no? En ese sentido, el entorno de digitalización tiene un efecto capacitante, ¿no? Aunque con dificultades. Pero, claro, cambiar de un móvil a otro es una tragedia. Muy complicado. Que se me ha bloqueado el móvil, Miguel, o tal, o no sé cuánto, que no sé qué, que no sé cuánto, vamos a ver, llega un momento en que yo, a distancia es imposible, porque le explica, dale a la tecla tal, ¿qué tecla? Es un problema enorme derivado de la suma, edad, digitalización, soledad, porque no estoy allí para arreglarle el problema del móvil. Está hablando conmigo por teléfono, eso sí, no hay problema, pero está perdiendo el móvil, la comunicación por WhatsApp. Y no acaba, se confunde a veces lo que es un grupo y lo que es el chat privado de unos y otros. Y, en fin, hay un forcejeo que ella está llevando, pero ¿cuál es nuestra reacción cada vez que nos pide ayuda o cuando pensamos lo que mamá disfrutaría con las plataformas de la televisión, lo que mamá disfrutaría con el Spotify para poner la música que quiera? Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando llegamos, nos pide ayuda y vemos lo complicado que es? Es total, si no hace falta, si ella está bien con lo que total, para lo que le queda, no llegamos a decirlo así, pero en el fondo un poco lo pensamos. Total, para lo que le queda, ahora busca enseñarle a manejar la plataforma de Filmin, ver, elegir películas, series, que ella sea capaz de no sé qué, no sé cuánto, o enseñarle a comprar por internet, o enseñarle a hacer una gestión del agua. Nos entra pereza, una pereza que genera soledad digital. Soledad digital. Claro, sabemos que habría gran cantidad de aplicaciones, de recursos, de servicios que la harían feliz, que le harían la vida mejor. Y también cuando vemos que se está tropezando con que bienes y servicios de la vida normal, como es música, como es cine, aunque sea de ocio y algunos otros, pues realmente los está perdiendo. No porque ella esté discapacitada, sino que ha cambiado un entorno, ha cambiado el entorno y ella le cuesta mucho o no puede adaptarse. Además, esta soledad digital genera, esto es algo que creo que hay que pensar, es muy importante, pensando en las personas mayores, genera una brecha también afectiva o una soledad emocional. Cuando en el grupo familiar los nietos empiezan a poner emoticonos, stickers, comentarios de una persona, de no sé qué, de no sé cuánto, tantas veces se queda ella fuera de juego porque no está en ese mundo de plataformas, de redes sociales, donde se están produciendo las cosas. Y cuando los abuelos no entienden los memes, no los entienden, ¿esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y para qué? No entienden los memes, los stickers, las stories, esto lo tengo apuntado, no sé muy bien, pues se quedan fuera del lenguaje emocional de los nietos. ¡Amo, te quiero! Le ponen pero es que ella a lo mejor no es capaz de saber quién le ha dicho eso. O sea, los nietos se creen que se están relacionando con ella, pero en el fondo no tanto. Ella se está quedando un poco en algunos aspectos. Vale, el WhatsApp sirve para contacto, pero ahí hay un riesgo de, no solo la brecha digital comporta un riesgo de brecha afectiva o de soledad emocional. Una sociedad simbólica. No es solo una cuestión de funcionalidad, sino de ir perdiendo un cierto sentido de pertenencia. Me estoy quedando fuera, ¿no? Es como, he leído una metáfora
como una persona que vive en una casa con amplias ventanas, que por tanto ve lo que está pasando fuera, pero es una casa sin timbre. Por tanto no sabe cuándo le están llamando, cuándo quieren verla, o sea, no recibe la comunicación porque no entiende ese lenguaje, o porque se está quedando fuera de los canales en los que se produce ese lenguaje. En definitiva, ese entorno de digitalización, no del trabajo, sino de la vida ordinaria, ese entorno de digitalización provoca un empequeñecimiento de las personas, una exclusión, una soledad emocional y, en cierto modo, una discapacidad. Una discapacidad. La Agencia Española de Protección de Datos tiene un estudio muy interesante que se llama Digitalización sin alternativas. Es decir, como muchos servicios, pero servicios no de cosas muy extrañas, sino la luz, el agua, un banco, la digitalización sin alternativas o con alternativas muy complicadas, de presencialidad, de analógico, etc. Y concluye, algo que por otra parte es evidente, que una digitalización sin alternativas claras comporta el riesgo de discriminar severamente a personas mayores que en sí mismas no están en situación de discapacidad, pero son puestas, por esa digitalización, son puestas en situación de vulnerabilidad. Bien, esto no lo sabemos, lo he ilustrado abundantemente con el caso de mi madre, pero cada uno ha estado pensando en su madre, en su hermana, en su tía, o en su tío, o en su padre, o en alguna persona, o en sí mismo, ¿no? ¿Qué políticas podríamos promover que fueran eficaces si no nos abonamos al discurso darwinista de que, mira, aquí vamos a no gastarnos mucho dinero en igualdades porque eso es ineficiente, es un robo, es castrante de la sociedad, etcétera, etcétera? Si queremos ser ambiciosos y nos tomamos en serio la dignidad humana, esto de lo que tanto se habla en tantísimos documentos retóricos, proclamaciones de principios, declaraciones políticas, cartas de derechos digitales, principios de la Unión Europea de no sé qué, sobre la brecha digital de las personas mayores de edad, ¿qué avances, qué políticas podíamos explorar? Hay una que tiene su apoyo legal en la Unión Europea y que en España pues, ha dado lugar a una ley, la Ley 11/2023, que es la política, digamos, sería el equivalente a la supresión de barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida, es la política de accesibilidad universal de los servicios y entornos digitales. Es decir, ponerlo fácil. Ponerlo fácil para las personas, para los que no son nativos digitales, los que somos nativos analógicos, sobre todo los que no han llevado a cabo la transición. La accesibilidad universal. Hay una ley, ya digo, que va a entrar ahora en junio en vigor y que, ojo, que para páginas web y servicios digitales les impone, cuando se trate de determinados bienes y servicios, que son los más importantes de la vida cotidiana, les impone obligaciones con severas multas si no cumplen, de que sean accesibles para ciegos, para sordos, para personas con falta de experiencia digital, etcétera, etcétera. Un proceso de ajustes razonables que es exigible. Pero esto se inscribe en algo que yo llamo, utilizando palabras de Runner, pero para otra cosa, como es la fe. Por esto no voy a hablar ahora de la fe, sino de la accesibilidad digital. En realidad la accesibilidad digital se produce como efecto de una larga caminata, no de Dios hacia el hombre, sino del servicio digital hacia el consumidor, porque quiere ser utilizado porque gana dinero el empresario. Es decir, el hacerlo intuitivo, que sea fácil, es decir, el que comercializa una app, un servicio digital, quiere que sea fácil, porque va a ganar mucho más dinero.
y va a ganar más dinero. Entonces hay un diseño de ingenieros de hacerlo intuitivo. Y por eso nos cuesta tan poco trabajo hacer cosas tan absolutamente complicadas como es descargarse una app. Es complicadísimo si lo pensamos, pero nos lo han puesto muy fácil, con saber que hay que hacer 2 veces así, o que hay que meterse en la página tal, ya te lo sabes, lo haces, lo repites, y parece que es como levantarse, ¿no? Algo intuitivo. Lo han conseguido. Claro, lo han conseguido para el 75%, 80% de la población. Es decir, para los que resulta eficiente ese gasto enorme que han hecho en hacerlo intuitivo. Los ingenieros informáticos se lo han currado de maravilla, han hecho un esfuerzo espectacular. No tenemos nada más que recordar nuestra experiencia con los ordenadores al principio, que ahora mismo nos resultaría imposible, la de teclas que teníamos, F8, con no sé qué, dándole a no sé qué, escribir, redactar, el BASIC, el sistema B, no sé qué. Eso ahora sería... No, ahora es todo muy fácil para nosotros. Pero esa larga caminata se queda en el centro de la ciudad, donde vive casi todo el mundo, pero a los barrios no llega. Los barrios, es decir, a las personas con más dificultad, los que realmente se quedan, están realmente fuera, no se llega. Y ahí ya los ingenieros no se esmeran porque no merece la pena la inversión. El dinero no merece la pena. Para 40 más no me gasto yo 400. Es una ley de grandes números y el mercado, por tanto, asegura la accesibilidad para el común de los usuarios, pero el mercado no asegura la accesibilidad para las personas mayores. Y esto pues es un problema porque se pretende corregir con las leyes de accesibilidad universal, pero realmente va a ser complicado. Se quiere completar con programas de capacitación o de alfabetización digital. Seguro que lo han oído de arriba a abajo, pero yo soy tremendamente escéptico con esto. El que va a los cursillos o se apunta al curso online de capacitación digital es que ya está capacitado digitalmente o está inserto. Y esto es como lo del bono social. Llega al que tiene recursos para pedirlo, saberlo, etc. No llega al realmente vulnerable, ¿no? Entonces las campañas de alfabetización, por supuesto, estupendas, ¿no? Pero se quedan en el centro de la ciudad, entre comillas, centro de la ciudad. Esa larga caminata se queda en el centro de la ciudad. Y voy al segundo punto, que va a ser el último, y que es en realidad donde yo quiero desembocar, y que es algo que no es que sea novedoso, pero sí quiero poner énfasis como propuesta, que con que 3 o 4 o 10 de ustedes dijeran, oye, pues ya sería, yo ya me daría por satisfecho. La segunda política es, a ver, fijaos que el trinomio es edad, soledad y digitalización. La edad es un factor que no depende de nosotros, ¿vale? Sobre él no hay política que valga, ¿no? Si eres más edad, menos edad, en función de cuánto tiempo ha pasado desde que naciste. La digitalización, ya hemos dicho, la política de accesibilidad universal, alfabetización, etc. Vale. Pero luego está la soledad. La mejor política contra la soledad no es otra que la compañía, que el acompañamiento. Y la mejor política contra la soledad digital no es otra que el acompañamiento digital. Voy a explicar qué es esto o a qué me refiero con el acompañamiento digital. Sobre el tema de la soledad no deseada, seguro que aquí hay muchas personas que saben mucho más que yo, porque han estudiado, porque formarán parte de iniciativas, hay organizaciones, hay redes creadas, hay gran cantidad de iniciativas alrededor del problema de la soledad no deseada. Hay un informe interesante del año 2024 del Observatorio de la Soledad No Deseada, que lo pueden ustedes encontrar en Internet. Sí, en Internet, sí, ustedes están incorporados, no hay brecha. En el que una de las cosas que se plantea es hasta qué punto las administraciones públicas tienen que tomar un protagonismo
en el tratamiento de la soledad no deseada, o si esto es algo en el que las administraciones públicas no tienen mucho que hacer. La respuesta que da este informe es una respuesta contundente, y es: el papel de las administraciones públicas es imprescindible, eso sí, en combinación, por lo menos de momento, en combinación con iniciativas del sector social que ahora mismo hay, de voluntariado, de fundaciones, de organizaciones, de redes sociales, que ahora mismo hay como emergentes. Pero las administraciones públicas, cuanto más pequeñas mejor, es decir, la municipal, después la provincial, la autonómica y la estatal, las administraciones públicas tienen un papel fundamental en el tema de la soledad. Tenemos experiencias en otros países. Sabéis que en Japón hay un Ministerio de la Soledad, me encanta. Ministerio de la Soledad en Japón. Por cierto, tienen allí una medida política, una iniciativa que es, lo llaman Furai Kama, no sé en japonés, no recuerdo, lo sabía, pero la moneda del tiempo. La moneda del tiempo significa que si tú dedicas tiempo a otra persona, acompañarla, por ejemplo, tienes un crédito que puedes utilizar para ti en su momento o ceder a un tercero que lo necesite. Bueno, es una monetarización simbólica, una especie, no de banco de tiempo, pero sí un fomentar una dedicación, un compromiso con una remuneración que no es económica, que es en los mismos términos, ¿no? En los mismos términos. Y que además es cedible. Yo puedo cederle esta moneda y entonces esta persona puede pedirle a la administración que atienda determinadas necesidades, etc. En Reino Unido también ha habido un Ministerio de la Soledad, aunque ahora se ha cambiado, se ha integrado dentro de otro, y bueno, pues seguro que ustedes saben gran cantidad de iniciativas que hay, bueno, la Cruz Roja, en esto es pionera, pero la Cruz Roja siempre en conexión con alguna administración pública. Madrid Contigo, en Barcelona hay tal, en fin, hay muchas iniciativas. Bueno, ayer leí en la Junta de Galicia, pues quiere financiar la creación de redes de barrio de compañía en la que puede integrarse un farmacéutico, un tendero, un vecino, otro tal, un electricista, un tal, para generar comunidad, pensando sobre todo en las personas que viven solas, es decir, en la vivienda unifamiliar. También hay iniciativas para favorecer el co-living y el co-housing, que es algo que dentro de poco, pero de décadas es posible que se consideren como nuevas formas de familia. Es una estructura contractual, una estructura con compromisos exigibles de vivir en unas determinadas condiciones en una misma casa de manera estable y permanente, o en una comunidad varias casas, ¿no? Con servicios comunes, co-living, co-housing. Dentro de esto, ya digo, soledad no deseada. Contra la soledad no hay mejor política que la compañía, pero yo me quiero referir a la soledad digital y al acompañamiento digital. Entiendo que la manera más eficaz y perfectamente alcanzable para personas como mi madre, y hay muchísimas Rosas de año, personas con edad, en sí mismas no discapacitadas, pero con edad, solas. Decir que mi madre vive en soledad es duro, pero es que vive en soledad. ¿Sabes? Que en su casa no vive con hijos, ni vive con nietos, ni con marido, ni con... Pues, edad, soledad y tropezando con entornos digitales, nada mejor que el acompañamiento digital. Es decir, una persona que va regularmente a su casa, a domicilio. Claro que sí, también los puntos de inserción digital, esos que se hacen en el barrio, en la comunidad, estupendo, pero eso es para otro tipo de personas. Mi madre no va a ir nunca a un punto de inserción digital, entre otras cosas, porque no sale sola de casa. Y que una persona vaya y que le soluciones de cuando en cuando, regularmente, sus problemas.
Eso que por teléfono a mí me cuesta tanto trabajo, o que cuando estoy con ella sí que lo hago, pero con ciertos límites, porque, esta app, si no la va a utilizar, o esto tal, si no, no. Una persona que le hace gestiones, que le abre perspectivas, que dice, Rosa, ¿qué tipo de película le gustan a usted? Estas, aquí también. Rosa, este problema de la gestión con esto. Rosa, una compañía, igual que en la ley de dependencia ya está establecida, el acompañamiento doméstico o de servicios más, o sea, de cuidado más elemental, de autocuidado de las personas, pues la misma ley de dependencia o cualquier otra, entiendo que debe fomentar, que debe instaurar el acompañamiento a domicilio, también en el ámbito digital, para superar esa barrera que supone la digitalización de aspectos de la vida cotidiana. Mano con mano, codo con codo. No sé quién le leí, la inclusión, el acompañamiento digital puede ser un acto de amor. Estamos muy acostumbrados a obras de calidad, visitar al enfermo, ir a hablar con una persona mayor para darle compañía. Sí, claro que sí. Y acompañarle digitalmente, es decir, vamos a ver, ¿a ti qué te hace falta? Yo te voy a ayudar. Y esto, de momento, no es un derecho, y es complicado, sería retórico que ahora de repente le dijera a las personas tienen derecho a acompañamiento digital, eso no sirve para nada. Pero que empiecen a promoverse políticas sociales, públicas, que incluyan financiación para el acompañamiento a domicilio digital, en coordinación con iniciativas privadas que ya existen, me parece que sería algo que las personas como mi madre, es decir, nosotros dentro de poco, agradeceríamos mucho. Esta era la conclusión a la que quería proponeros, y ahora pues sí que me encantaría oír vuestras aportaciones. Bueno, pues iniciamos ahora un tiempo, unos 20 minutos, 15-20 minutos, en el cual pues, pueden ustedes hacer intervenciones, opiniones, preguntas. ¿Sí? Aquí. Bueno, felicitarle por la charla, pero me da muchas dudas. Ha dicho usted que las políticas sociales deberían salir en busca de la vulnerabilidad. Y hablar de la ley de la vulnerabilidad. Las políticas sociales deben ir en busca de la vulnerabilidad. Sí. Y hablar de la ley de dependencia. Cuando una persona acude a la trabajadora social, que conozco muchos casos, que está en una situación ínfima y tarda 8, 10, 12 meses y hasta se muere antes de que le concedan la dependencia, que hay que hacer. Es una pregunta. Segunda, cuando ocurrió el COVID, ¿qué pasó en la comunidad de las personas mayores en la residencia? No podían ir a los hospitales y murieron así, a montones. Y todavía la ley no se ha pronunciado con respecto a las familias que están, porque murieron sus padres, su madre, su hijo. Cuando dice usted que el acompañamiento es lo mejor, en los bancos, ya ahora, porque hemos protestado a muchas personas, cuando una persona no sabe leer ni escribir y tiene que hacer los pagos a través del ordenador, pero ¿en qué sociedad vivimos? ¿Cómo se tienen en cuenta a los mayores? ¿Y cómo se sale en defensa de esa vulnerabilidad? Y eso es así. Tienen que hacer los pagos, y me siguen surgiendo muchas cosas. Pero ¿cómo nos proyectamos? La gente que no quiere vivir sola y quiere una residencia, y quiere una pensión de 800 euros. ¿Cuántas residencias públicas existen? Vete a una residencia privada que cuesta 3.000 euros. ¿Cómo se soluciona este problema? Y me siguen surgiendo las dudas. Bueno, me encanta que ponga encima de la mesa un problema evidente, que es el de la menesterosidad de las políticas sociales y de la financiación pública de las mismas. Es decir, cuando en el contexto del debate público
aparecen planteamientos, no ya el de la motosierra, que eso esperemos que tarde mucho en llegar aquí, no ya el de la motosierra, sino el de recorte, el de en fin, cierta mezquindad en cuanto a las políticas sociales, pues habría que pensar en dos cosas, pienso yo. Una, en esto que usted está diciendo, sí, pero es que si gastamos muchísimo dinero en políticas sociales, pero si vamos a cualquier servicio municipal de servicio social, de asistencia social o de trabajadores sociales, todos nos van a decir que están luchando contra un gigante con cuatro puñalillos, que no tienen posibilidad de una estrategia integral, no tienen posibilidad de ir a buscar la vulnerabilidad y por tanto se tienen que acomodar a gestionar lo imprescindible y con arreglo unos protocolos que probablemente presentan puntos ciegos. Esto es la segunda. Primero, tenemos pocos medios, es decir, no, y segundo, muy pocos medios, es decir, gastamos mucho dinero, pero cubrimos muy pocas necesidades. Pero segundo, probablemente habría que ser más imaginativos, como he dicho al principio, y buscar maneras más eficientes de gastar el dinero. Maneras más eficientes de gastar el dinero. ¿Qué tasa de funcionarios, qué tasa de colaboración con el sector privado? ¿Qué evaluación de la eficacia? ¿En qué medida esta política ha reducido la desigualdad en este sector y en qué medida no? Echamos la política, echamos la medida, aprobamos la ley, pero ahí se queda durante un tiempo hasta que alguien luego la quita. Pero no hacemos una evaluación de si ese gasto es o no eficiente, ¿no? La eficiencia la invocamos únicamente para recortar. No la invocamos para cambiar el destino e incluso ampliar para hacerlo eficiente, ¿no? Eso, en fin, es lo que podría... En cuanto a los bancos, yo tengo la razón y esto sí que es algo que hay una movilización ya, y es las grandes empresas ya sí están tomando medidas de un acompañador in situ, ¿no? En la oficina hay personas, o puede haber personas, que están obligadas a atender a la persona que no quiere sacar dinero en el cajero automático. Pero es que el problema ya no es el cajero automático, si es que el problema ya es la banca online. Por eso volvemos a la digitalización. Y vuelvo a mi madre. Como para mi madre, vamos a enseñar lo que se llama, pues ¿qué es lo que hacen las personas mayores? Cuenta indistinta con uno de los hijos y vale, no hay problema. Estamos en confianza, no hay problema. Pero ella acaba apartándose de eso. Y yo no sé si eso es bueno. Acaba no teniendo ni idea del dinero que tiene. Y no sé si es bueno. No digo porque se le vaya a quitar el dinero o algo de eso. No. Porque a lo mejor eso la sigue manteniendo en cierta autonomía, cierta capacitación. ¿Entendéis? Es decir, cosa que se digitaliza, aspecto del que ella se queda fuera. Me parece que la tabla perfecta por la digitalización pasa otra cosa. Un número muy grande, numerado, en inglés. Vale. Eso por ejemplo será un efecto que usted podrá apreciar dentro de poco con seguridad, con motivo de la ley esta que acabo de decir que entra en vigor en junio del año 2023, pero se abrió un periodo de adaptación a las empresas, y si se trata de un bien o servicio de la vida cotidiana, que están enumerados, se lo voy ahora a decir cuáles, pero los más elementales de la vida cotidiana, usted tiene que poder recibirlos en su lenguaje. O sea, eso... Dígale a su madre, su teléfono, mamá, métete en el Play Store. Ya, sí. Ahora me ve que se llama Spotify, que es la pronunciación. Sí, ese es el problema del lenguaje,
a través del cual se mueven los afectos, la comunicación y del que se van quedando fuera. Y ya no es solo, pues eso, lo que he dicho, es que tal ha puesto una... Yo mismo ya me siento alejado, me siento ya alejado de cosas en las que mis hijos y sobrinos, cuando se juntan, hablan, entienden todos, se ríen, comentan, y yo digo, ¿pero de qué están hablando? ¿De quién están hablando? Pero hombre, si está, ¿no? Pero bueno, pues cuánto más. La última recomendación para su señora madre, enséñele usted el WhatsApp. ¿Cuál? Que enseñe el WhatsApp, ¿qué? Videollamada. Ah, sí, no es el... Oh, se lo sabe. Lo sabe. El problema de mi madre y de muchos con el WhatsApp, con los móviles, con los servicios digitales, es que llegaron a la mecánica del on, off, play, replay, para adelante, para atrás, 1, 2, 3, 4. Pero el entorno, la interfaz, los entornos ahora intuitivos, para ellos no lo son en absoluto, porque eso de salte de la página. O sea, porque no es eso de como el libro gordo de Petete, on, off, play, replay, no es dentro, fuera, arriba, abajo, no, es un menú desplegable en plan árbol, pero puedo ir atrás, recupero, refresco la página, eso no es en absoluto intuitivo para ellos, ¿no? Y necesitan compañía. Allí, Yo quería hablar de las políticas, por ejemplo, los mayores de 65 años, cada hora, tienen que verificar en esta memoria. Bueno, pero eso no lo sabe nadie. Yo trabajo en una asociación donde se comunicamos con personas mayores de 65, bueno, también lo soy, pero más mayores que yo, ¿no? Y nadie lo sabe. Es más, los funcionarios no lo quieren saber. Yo muchas veces lo hago los años y le digo, es que es mayor de 65, tiene derecho, es para un problema para él. La publicación, cuando sale alguna medida buena, una política que facilita, personas mayores que no pueden estar mucho tiempo de pie, que pedir una cita, le hemos visto lo difícil que es, telefónica, lo que es montar. No se enteran de ese tipo de medidas asequibles que le van a hacer la vida más fácil. No hay una política de duplicación de las medidas. Ellos no se enteran. Somos nosotros estamos en una ONG y no hemos enterado hace nada de que se envía esa ley. Porque cuando se dan políticas, ¿qué medidas se hacen para que los ciudadanos y los usuarios tengan acceso a esas políticas que les van a facilitar la vida? Sí, seguro que vamos a la delegación correspondiente de la consejería correspondiente de la Junta de Andalucía y nos dirían la cantidad de esfuerzos que despliegan para comunicar las prestaciones, los programas y tal. Seguro que nos digan, nos gastamos tanto dinero. Bueno, yo no, pero incluso la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento que sí hacen ese esfuerzo, lo hacen, claro que lo hacen, lo presentan en su memoria, pero ¿a quién llega? ¿A quién llega? Llega a la persona que no sabe, que está pendiente, que tiene tal, llega a otras personas por azar, o llega si alguien te lo dice. Si alguien te lo dice. Entonces, se potenciaría tanto ese tipo de ayudas si hubiera unos desarrolladores, unos acompañadores, unos agentes de compañía que estoy pensando en las personas más excluidas, que son las que viven en su casa y no salen de su casa, ¿no? Y viven solos, que van allí y analizan y dicen, esta persona realmente no merece la pena tal cosa, pero esta otra sí. Esto le viene bien y no se ha enterado, como te dice. Tiene derecho a esto, puede pedir a la Cruz Roja un Alexio,
y el Alexia yo le voy a enseñar cómo funciona, y puede tal, puede cual, puede... claro, por eso digo que me parece que no es un caprichito, no es una ocurrencia, me parece, esa propuesta de introducir como un nuevo ámbito de política social, el de la compañía, y dentro de esta la compañía digital, y como algo que puede mejorar enormemente la vida de nuestra vida dentro de unos años. Vamos a hablar ahora de nuestras madres o de nuestros padres, sino nuestra vida dentro de unos años. Y la falta de empatía con los mayores. Yo he vivido varios casos, he tenido una septicemia que se me presentó. Cuando fui al servicio de urología allí en Málaga, a un señor le dijo una de las chicas auxiliares ¡que se lo he dicho 3 veces! Y me tuve que levantar y digo, mire, que si fuera su padre, la trataría usted así. Eso está a la hora del día. Totalmente cierto, sí. Es que además hay algo que por cruel que parezca tenemos que contemplarlo y es generalmente las personas muy mayores son personas muy deterioradas físicamente, son personas no agradables a la vista, son personas que pueden resultar pesadas, que tienen un discurso que tú puedes tener la impresión de que no te aporta ya mucho. Que iba solo, madre mayor solo. Exactamente. Y claro, eso pues va... creo que es bueno que reflexionemos sobre eso. Es bueno que nos demos cuenta de que eso es un error. Es decir, de que si damos el salto, si vamos nosotros un poco hacia tal, encontramos una persona humana, ¿no? Una persona en la que... Pero supone una barrera, es decir, no es algo atractivo, agradable. Entonces si la persona está cansada y llega, ahora llega un viejo, en vez de ahora llega una persona que yo sé que voy a resolver el asunto rápido, ¿no? Ahora hay que explicarle esto, ahora yo no sé qué. Entonces todo eso son factores barreras. Yo te quería preguntar respecto a la ley que has dicho que va a salir de política de accesibilidad universal de los entornos digitales. ¿Es una ley europea en España o cómo? ¿Qué tipo de ley es? Es una política de transposición a España de directivas europeas. Se aprobaron en Europa. Eso significa que todos los estados, todos en Europa, tienen que adaptar su legislación a esas directivas en un plazo determinado. España ha aprobado esas leyes para transponer, para adaptar a nuestro ordenamiento jurídico a esas directivas, y entran en vigor unas en junio y otras que todavía falta más tiempo para que entren en vigor. Pero sí, es una norma de origen europeo, como lo es la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación del año 22, que es una ley que yo no sé por qué, realmente creo que ha pasado un poco desapercibida, y es una de las mejores leyes que se hicieron en la legislatura anterior, porque recogen toda la normativa europea antidiscriminación, que es muy potente, en plan clásico, porque son grupos típicamente identificables como discriminados: sexo, raza, origen, etc. Edad, incluye la edad, orientación sexual y mezcla de unos y otros, ¿no? Pero lo trasciende y lo desarrolla y lo lleva a ámbitos civiles, penales y contenciosos administrativos. Es decir, establece muchas medidas, muchos recursos, muchos remedios para situaciones constatadas de discriminación, entendiendo por discriminación no solamente la directa, es decir, a ti no te contrato porque eres de tal, porque eres mujer, o porque eres gitano, o porque eres moro, o porque eres tal. Esa es la burda, la directa, sino también discriminación indirecta. Es decir, yo adopto
disposición, un criterio, una regla que en sí mismo es aséptico, que no discrimina en sí mismo, no dice los mayores de tanto no, o los de tal raza no, pero que de hecho, en una valoración estadística, de hecho se comprueba que ha dejado fuera a determinados colectivos. Os pongo un ejemplo que se pone siempre, que seguramente habéis oído, que es un caso que en un tribunal de Nueva York, en el que para acceder a policía, la policía de Nueva York se exigía conocer bien y recitar la obra de Shakespeare. Eso en principio no discrimina a nadie. ¿Y por qué? Decía, pues porque la dicción es importante. No, en el fondo se dijo, esto está discriminando a las personas que no tienen un origen racial propio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claramente se hace para eso. Aunque no, aunque no sea intencional, produce ese efecto de manera contundente, con lo cual se tiene que suprimir. Ajuste razonable. Algo que provoca discriminación, que deja a alguien fuera, ha de ser removido como regla general. Me he perdido, no sé de qué estaba hablando y me he ido a Nueva York. ¿Hay alguna otra, Julia? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con tu propuesta de acompañamiento digital y demás, pero claro, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿eso significa financiación? Entonces, tal como está la política actualmente, incluso se supone de partidos progresistas, donde se está hablando de emplearme bastante de nuestro presupuesto, ¿dónde quedan estas políticas sociales? O sea, ¿hasta qué punto esa idea puede ser una Claro, realidad? ese es el problema, pero cuando se proponía educación universal gratuita, se decía, ¿quién paga esto? Cuando se proponía sanidad universal para todos, se decía, ¿y quién paga esto? Cuando se proponía pensiones elevadas tal, ¿y quién paga esto? Cuando se proponía dependencia, se decía, ¿quién paga esto? Y se ha ido avanzando. Probablemente ahora no estamos en el problema, en el ciclo expansivo de las políticas sociales, pero ¿qué quieres que te diga? Me parece que ahí es, digamos, que estamos en un problema de nuestro tiempo. Pues es mi madre. Sí, porque voy a dar unos... Bueno, ahora sí alguien le va a hacer alguna otra pregunta, pero yo os quiero avisar de dos o tres cosillas que tenemos ese encargo de hacerlo. La primera es que, bueno, estas actividades son gratuitas, el centro Suárez está abierto para todas las personas que quieran asistir, pero a efectos de colaborar con los gastos de mantenimiento, de luz, de limpieza, etcétera, ahí existe la posibilidad de hacer una aportación voluntaria. Eso en primer lugar, que ahí al final donde poder, si alguien quiere dejar algo de dinero. Después avisaros de las actividades que Miguel, así yo digo, esto tú ya concluye con esto el punto final. Próximamente aquí en el Centro Suárez, que serían el martes 13 de mayo, hay una mesa redonda sobre Francisco, su vida y su legado. Por parte de, bueno, en mesa redonda interviene María Rodríguez, que es la directora del Colegio Mayor Jesús María, Antonio Muñoz, que es médico, catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, y Diego Molina, que es un jesuita, doctor en teología. El jueves 15 de mayo, conferencia El Vaticano II, 60 años después, logros y asignaturas pendientes. Esa charla la va a impartir Diego Molina, jesuita, teólogo, profesor de eclesiología de la Facultad de Teología de la Universidad de Loyola. Y el sábado 17 de mayo hay un retiro de Pascua con Javier Castillo, que es un jesuita que dirige este centro, en la iglesia del Sagrado Corazón, aquí al lado, de 11 a 1:30 de la tarde. Y durante el tiempo de retiro habrá posibilidad de celebrar el sacramento de la reconciliación. Ese mismo día, sábado 17 de mayo, la asociación a la que pertenecemos, la Asociación Calranes, ofrece una actividad muy interesante
en colaboración con la asociación Somos Vegas, Somos Tierra, ¿no? Sí. Paco Cáceres, que es lo que ellos llaman un sentipaseo, que es dar un paseo por un entorno natural determinado y ir saboreándola y nos dan una pequeña charla. El sentipaseo se llama el cuidado de nuestro entorno. Eso ha hecho yo otra vez, ¿no? Sí, eso se ha hecho de vez en cuando. Con Paco Cáceres, que es un maestro jubilado, miembro de esta asociación Somos Vegas, Somos Tierra. Y ahora ya Miguel, ya si quiere decir algo para terminar, o si alguien quería decir algo más. ¿No? Miguel, pues yo soy algo. Pues simplemente daros las gracias por haber venido a esta tarde. Todas las cosas paso a paso, poco a poco. Y a ver si tenemos suerte con León 14. Con León 14.